Buenas noches para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la anulación del ego, dirigida en este caso por el profesor Leopoldo Pompa. Sigue, profe. Muchas gracias, Joana, muchas gracias, Margarita, los presentes por su paciencia. Y bueno, el tema es la anulación del ego, que es la continuación del ego y el oponente, que si algunos de ustedes estuvieron o está ya en nuestra plataforma, presentó el profesor Aldo en relación con cómo el ego puede ser considerado también una condición eh, que nos, eh, que nos mueve hacia la parte más densa de nuestra persona, de nuestro ser, de nuestra espiritualidad. Entonces, si puedes compartir amor, por favor, ahí, en la parte de abajo dice una flechita compartir y luego aparece un cuadro de diálogo, selecciona. Escogiste pantalla, tienes que escoger PowerPoint. Dale otra vez ahí arriba donde dice dejar de compartir. Tienes que escoger donde dice la presentación. Sí la tienes abierta, ¿verdad? Bueno, mientras la localiza, en la portada de esta anulación del ego, está una persona montada a caballo y nos hace la referencia a lo que el maestro Marcelli nos enseñaba en su momento. El ego es algo que requerimos. El ego es algo que nos acompaña porque garantiza nuestra supervivencia de la parte física, de esta envoltura que tiene nuestra alma en esta vida, en esta encarnación. El ego es la energía organizada, controlada, que permite que nuestro cuerpo sobreviva. Nos impulsa a tener hambre, nos impulsa a tener avidez de conocimiento y desarrollo, nos impulsa a tener logros materiales, nos impulsa a tener procreación. O sea, son impulsos que garantizan nuestra supervivencia. Y esto es lo que el ego tiene a su cargo. Entonces, tiene esa función, esa responsabilidad. Y es tan disciplinado y es tan metódico, es tan salvaje, vamos a decir la palabra, eh, entonces tiende a ser un poquito orientado hacia la parte de cuidar demasiado lo material. Entonces, el motor del miedo, el motor del ego es el miedo. Entonces, tenemos miedo a morir de hambre, tenemos miedo a morir por ignorancia, tenemos miedo de carecer recursos, tenemos miedo. En general, hay una condición que atemoriza. Y la anulación del ego, la Kabbalah nos enseña. La Kabbalah nos dice, tenemos que tener confianza en que existe en las energías superiores del árbol de la vida una condición adicional. Esa es la presentación, amor, muchas gracias, que protege no solo nuestro cuerpo, no solo nuestro reino, no solo nuestro malhut, sino que dentro del plan espiritual del Creador está una protección integral.
Pero el ego hace una función automática como este caballo porta al jinete de un lugar al otro sin que tengamos realmente que vivir una fatiga o un cansancio y hace funciones automáticas. En medicina se llama homeostasis. En física se llama control cibernético. En las empresas se llama gobernanza. Es una condición automática que protege a nuestro reino, a nuestro Malhut, a esa sefirá inferior que nos representa. Entonces, si gustas dar la siguiente filmina, si le puedes dar y si le puedes poner modo presentación para que se vea más amplio, ¿verdad? El concepto del ego van a ser los puntos clave de esta presentación, perspectivas espirituales, la dimensión intelectual de la anulación del ego y su desarrollo humano, las implicaciones sociales del ego y algunas reflexiones relacionadas con esta situación. Pasamos a la siguiente filmina. La presentación está donde está el cuadrito morado que parece un disco de computadora. Tres figuritas hacia la derecha está una pantallita. Ahí va a aparecerlo como modo presentación. El concepto del ego en la tradición cabalística es nuestro siguiente tema. Ya nos hizo favor Aldo de presentarnos cómo se puede considerar como el oponente, como dicho en nuestro lenguaje occidental más tradicional, el malo, ¿verdad? El oponente, lo que se opone a nuestro desarrollo espiritual. Y en la Kabbalah, como si algunas o algunos de ustedes han vivido la experiencia de ser yamines, en la Kabbalah nos dicen, anula el ego, que consiste en el cumplimiento, en el deseo, en la voluntad de conectarse con el Creador. Entonces, en la tradición cabalística, la recomendación que se hace es, anúlate, anula al ego, ten confianza en que las cosas están siendo manejadas por las otras sefirot, que están arriba de Malhut. Haz que tu ego no sea el que maneje tu vida. Un poquito más a tu izquierda, un poquito más a tu izquierda. Hay un poquito, otro poquito más, ahí está una pantallita. Esta mera, ya te pasaste. La anterior. Otra vez a tu izquierda, 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 a tu izquierda. Ya se borró. Ya te pasaste. Ahí hay una pantallita y pícale ahí. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Ahí es menos, 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 La menos, que menos. tiene flechita, la que tiene como una Ahí, flechita ahí en la flechita, ahí atrás. atrás, ya te pasaste. Menos, esa, ahí, ahí. Pícale doble clic, dos, dos, ya, tan tan, bravo. Amor, qué esfuerzo, te disculpa. Ahora sí, dale a puntos de la presentación, concepto. Ahora sí, ya estamos en orden. Esto nos lleva, ahora sí, Ahora sí. al tema. El concepto es el deseo egoísta de restringe la conexión espiritual con el infinito y con la vida universal. ¿Por qué? Porque el ego nos conecta con la necesidad de supervivencia. El reconocer el ego es fundamental para comenzar el proceso de corrección y el crecimiento espiritual en la Kabbalah. O sea, identificar nuestros impulsos egoístas es primordial. Por eso es importante entenderlo. Es el impulso egoísta de cuando llegas a una fila del banco y viene una persona caminando hacia la fila y caminas rápido para llegar primero.
te sirves la parte más apetitosa del buffet, te haces, te tomas la rebanada más grande del pastel. Eso es la expresión egoísta. O sea, el ego quiere llegar primero, el ego quiere ganar, el ego quiere tener todo para sí mismo, para que tú, ser humano que cubre tu alma, sobreviva. Entonces, damos a la siguiente filmina, por favor. Gracias. Le das clic con doble clic o en las flechitas, la que está apuntando hacia abajo, ¿verdad? La naturaleza del ego, como lo expresa el Sefer Yetzirah y la Torá, dice, el ego es una fuerza creada en el propósito libre albedrío, según el Sefer Yetzirah y la Torá. O sea, ¿para qué? No necesitaríamos este control automático que se llama ego si estuviéramos en manos del Creador de manera voluntaria o no tuviéramos la capacidad voluntaria de hacer nuestras propias decisiones. Pero el Creador nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos qué hacer con nuestro pensamiento, con nuestra voluntad y con el deseo de decir en qué momento quiero estar conectado con el Creador o quiero estar conectado con mis problemas mundanos o quiero estar conectado con la vida o quiero estar conectado con un momento musical. Entonces, para que tengas el libre albedrío, el ego te protege, el ego te cuida. Pero si tú lo anulas y dices, Creador, que sea lo que tú quieras, entonces las raíces del alma están conectadas con nuestro Malkut. Y el ego tiene raíces profundas en la estructura del alma y de lo divino, porque nos fue otorgada esa virtud de tener un control automático y el bienestar y la salud en nuestro cuerpo, su nutrición, su aprendizaje. Todas esas son tareas que el ego realiza. Continuamos, por favor. De tal manera que esto es tomado como un proceso espiritual, ¿verdad? Pero tenemos que tener la capacidad, están muy pequeñas las letras, el ego puede bloquear el avance haciendo una resistencia y separando del ser superior. ¿Por qué? Porque le damos más importancia a lo mundano que a lo divino. Entonces, el ego, ayúdame con la lectura, ¿puedes ayudarme, amor? El ego como motor. Si gusta, le leo, profe. Ah, por favor. ¿Sí? Gracias, El, Joana. listo. El ego como motor también impulsa el crecimiento espiritual al motivar la autoexploración y el renacimiento, perdón, el reconocimiento interno. Y el reconocimiento y anulación es reconocer y anular el ego es esencial para alcanzar la elevación y la conexión con la luz superior. Entonces, aquí está en el segundo párrafo la explicación de por qué el ego no es en sí mismo malo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tiene una conexión con, es decir, es una virtud que nos ha dado el Creador. Pero a veces el ego, con tal de proteger nuestro cuerpo, de proteger nuestra dignidad, de proteger nuestra vanidad, nos lleva a realizar cosas que nos despegan, que nos desconectan de lo superior. Entonces, esta función espiritual del ego se enaltece, se estimula si nosotros conscientemente decidimos hacer una anulación de una manera respetuosa, no haciendo una eliminación del ego, no haciendo, es como un acto de cortesía. A ver si lo explico mejor.
O sea, cuando nuestro ego le da paso a las acciones que la divinidad tiene preparadas para nosotros, como cuando ustedes le dan el paso a una persona o le dicen en un buffet cuando estás ya con el platillo en la mano y te haces un paso hacia atrás y la persona que está a tu lado le dice, por favor, tome usted primero. En eso consiste el concepto de anulación, porque el ego en sí mismo es también una entidad espiritual. No es tan visible ni tan tangible como lo es otras manifestaciones orgánicas que tenemos como seres humanos. Le damos a la siguiente, por favor. Mi capacidad. Eh, Perspectivas espirituales sobre la anulación del ego. Le damos hacia adelante. El propósito espiritual de trascender el ego según Valja Sulam y Rabach. O sea, hemos hablado de Valja Sulam, que es el dueño de la escalera, que es Jalel Lev Ashrak, y Rabach es Rab Ashlag, su hijo. La trascendencia del ego. Anular el ego es fundamental para el desarrollo espiritual y la conexión con el Creador. Es decir, cuando le damos al Creador esta sesión. La unidad con el Creador se logra al purificar el alma mediante la superación del ego. El propósito divino del alma, el alma cumple su propósito divino al alcanzar la pureza y la unión espiritual. Todo el proceso inicial de iniciación consiste en una idea de purificar, de limpiar, de eliminar las, eh, las cáscaras o los clipot que nos explicaba Margarita en la clase que dio, eliminando todas estas condiciones que nos protegen. O sea, nuestro ego hace una función de bloqueo con tal de no sentir dolor, de no sentir daño por el desapego. Y nosotros tenemos que tener confianza. Tenemos que dejar que esas cáscaras se eliminen, hacer la corrección, hacer el ticún, para lograr el desarrollo y una conexión más permanente. Esta es una enseñanza que nos dan los maestros dentro de sus escritos. Adelante, por favor. El Ari, el león, allá por el año 1500, ya nos hacía algunas reflexiones relacionadas con la corrección de los deseos. Otra vez me queda muy chiquita la letra para decir las palabras exactas. Joana, ¿nos ayudas, por favor? Creo que sí. Entonces, en la corrección de los deseos, el Ari explica la necesidad de transformar y corregir los deseos para avanzar espiritualmente. En la anulación del ego, es fundamental para lograr la conexión con con la divinidad, según el Ari. Y en la realización espiritual, la transformación permite la realización plena y una conexión profunda con la divinidad. Es de aquella época, de las aportaciones de Lari, que aparece el concepto de anular. Él pasaba semanas enteras en un estado de meditación con un libro del Zohar frente a él, y muchas veces el apetito o la falta de sueño o el deseo de levantarse por encontrarse cansado le permitió identificar estas expresiones egoicas. El ego lo invita a moverse, lo invita a suspender la meditación para comer, lo invita a descansar, porque todas estas son expresiones egoicas. Pero si no descansamos, si no comemos, si no nos movemos, también podemos entrar en una condición poco conveniente para nuestro funcionamiento orgánico.
Entonces, en ese momento, en un estado de iluminación mística, él concibió esta palabra, es decir, de una manera gentil, de una manera educada, de una manera respetuosa, voy a decirle a mi ego que tenga confianza, que tenga paciencia, que no sea tan insistente conmigo para que yo haga algo que obviamente es para mi bienestar, que obviamente es para mi beneficio, pero que debe de tener la cortesía con la divinidad, con el Creador, de darle paso a las expresiones, a las emanaciones, a las creaciones y revelaciones que el Creador hace para nosotros. Entonces, esperar un poquito para comer, esperar un poquito más atrás en la fila, no tocar el claxon cuando estamos en la calle, es decirle al ego, tranquilo, tranquilo, a la mejor y no a la mejor. Con toda certeza, el creador necesita que te esperes un poquito para que las condiciones aquellas que son para tu bienestar se configuren. Y entonces va a llegar el momento correcto, el suceso correcto, y no tienes que estar estresada, estresado, inquieta, inquieto, porque tu cuerpo te está pidiendo acciones, te está pidiendo comida, te está pidiendo movimiento, te está pidiendo descanso, pero si lo que vas a recibir a cambio es una revelación, una conexión con lo superior, una realización espiritual, entonces es conveniente decirle al ego, anúlate. Y entonces la palabra puede ser mal interpretada, es decir, no dejes que tu dignidad deje de expresarse. No, no, la divinidad tiene un gran aprecio por nuestra dignidad, por nuestra supervivencia y por nuestra vida. Pero anular estas expresiones, el maestro, el Rab Lightman, un día compartió un ejemplo maravilloso y la verdad que a mí me parece una forma muy clara de entender esto. Es decir, haz la prueba de la aceituna. ¿En qué consiste esta prueba? Ustedes han comido una aceituna, el sabor fuerte que tiene la aceituna. Entonces, toma la aceituna, mastícala, pero renuncia al deleite del sabor. A aquellos que les gustan las aceitunas, no todos les gustan las aceitunas, también la personal me gustan mucho, ¿verdad? Renuncia al deleite del sabor y ofréceselo al Creador. Pídele al Creador que disfrute el saborear para que Él reciba como ese tributo, ese reconocimiento a la conexión. O sea, renuncia igual con un barquillo o con un pastel o con algo. O sea, cuando estás saboreando algo y el ego está gozando, deleitándose, voy a renunciar a esto y voy a permitir que este deleite sea ofrecido al Creador, no como un sacrificio, sino como una cortesía, de decir, soy capaz de anularlo, soy capaz de disfrutar ese saborear. Entonces, en verdad es maravilloso ese ejemplo y a mí me hizo mucho sentido cuando lo escuché, ¿no? Los comparto con mucho gusto. Vamos a dar la siguiente filmina. Eh, bueno, aquí está precisamente algunas citas de la sabiduría de la Cábala que hace el Rab Lightman. Entonces, Joana, te pediría de favor que las digas. Sí, profe, y tenemos una pregunta de Eva y dice, Claro. en ese caso, ¿el deleite sería la privación? En el caso de la aceituna, sería Sí, sí, creo o que sea, se refiere a ello. exacto. Es desarrollar la capacidad.
la capacidad de decir, si el creador y yo estamos ante una puerta de disfrutar el sabor, le digo al creador, pasa y disfruta tú. No, no es una renuncia, es una cortesía. Por eso la anulación tiene esta condición. O sea, no podemos decirle más que gracias en todo momento a nuestro ego, porque nos cuida, porque nos protege, porque nos salva, pero que el ego diga un paso atrás para que cualquier situación que seguramente llega del creador ocurra y lo calmo. No es un sacrificio, es una cortesía, es una forma de cortesía. Entonces, no sé si esto eh, resuelve la pregunta del chat. Y Julie levantó la mano y Irma también, alcanzo a ver, pero por favor, Joana, conceda esto porque de Sí, pronto. Eva Yuli primero. Eva, ¿te quedó claro la respuesta? Sí, muchas gracias. Es que me resulta un poquito difícil de entender el por qué, o sea, cómo es que darle la cortesía al creador, o sea, no consumiéndola, sino dejarla de lado. No, Eso, no, 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 cómasela, ah, cómasela, ok, más cómasela. bien sería como la forma de disfrutarlo, Exacto, o sea, no tanto el no, comerlo así no dejar de comer. apropiadamente, sino tranquilamente para que a través de nosotros el creador pueda tener esa sensación. Exacto, porque Ah, el creador no tiene sentidos, el creador es una energía espiritual, ¿verdad? Y tú me has creado a mí y yo puedo devolverte el placer de saborear la aceituna como gratitud a ti a través de no disfrutarla. No, sería una dieta maravillosa, ¿no? Ahorita que anuláramos el ego para no comerlo y dejar toda la comida en un lado. No, no, hay que comerla y hay que saborearlo, hay que sentir el sabor, pero en el sentir renuncia al sabor y dedícaselo al creador. ok, ahora sí ya le entendí. Ok, Gracias. ok, sí, Listo. sí. Sigue Julie. Muchas gracias por la palabra. Bueno, usted mencionaba que la iniciación era como limpiar o la eliminación de las cáscaras, pero mi pregunta es, ¿se puede decir entonces que esta iniciación que usted menciona sería más o menos como el bautizo, pero de una forma voluntaria? ¿Correcto? Correcto, el bautizo, desde San Juan Bautista, que era un cabalista, era una forma simbólica de expresar la integración de aquel niño a una vida de precepto. En aquel tiempo no existía el cristianismo y el cristianismo adoptó esta integración a una vida de cumplimiento, a una vida de cumplimiento de los preceptos, en aquel caso de la ley de Moisés, y ahora nosotros, que como lo conocemos, de la vida cristiana, ¿verdad? Pero es una integración a la vida espiritual de iniciación a través de un primer proceso de limpieza, ¿verdad? En donde se reconoce el hecho de venir de la carne como una forma que requiere una atención de purificación, pero es totalmente simbólico. O sea, los niños tienen la representación de pureza más maravillosa que existe, ¿verdad? Una representación, pero sí, el bautismo es un símbolo. No puedes vivir si no te bautizas. Es altamente recomendable bautizarte, ¿no? Y existe el bautismo iniciático y el bautismo cristiano y el bautismo de muchas formas, ¿eh? Porque el agua tiene esa característica purificadora. Y recomendamos en nuestra GFU que el agua sea a temperatura natural, para que sea todavía mayor este proceso purificador cada mañana, disfrutarlo. O sea, ahí hay otro momento, Evita, para disfrutar el baño cuando nos estamos bañando y el agua está natural. O sea,
y si usted vive en la Ciudad de México, bueno, pues está ahorita como a unos 10 grados, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué placer!, ¿verdad? ¡Qué placer! Entonces, en Bogotá también, Johanna, por eso te ríes de esa manera. Sí, cuando viene el primer golpe, hay una condición de rechazo, pero luego el cuerpo da una respuesta y la vida en el cuerpo procede. Y entonces en ese momento, cuando la vida regresa, uno puede dedicarle al Creador esta condición y esta gratitud de estar vivo, ¿no? Entonces, el agua tiene esa condición purificadora. No sé si lo confundí más, Julie, o era más o menos por donde querías comentarlo. No, al contrario, me quedó muy claro. Muchas gracias, maestro. Con gusto. Y sigue Irma, tienes la palabra. Gracias, buenas noches. Es con respecto a la pregunta de Eva. ¿No sería como engañarse el ego? O sea, si yo estoy comiendo algo que es placentero para mí y se lo ofrezco al creador, no voy a renunciar al placer de comérmelo. Sería más bien como un agradecimiento por darme los sentidos y a través de ellos, pues disfrutar. Voy a tratar de hacer este comentario, o sea, porque es bien interesante su revelación y su discernimiento. Es como decir, si usted está frente a una puerta y está junto a una persona y la otra persona también le dice, pásale, y usted en vez de pasar dice, por favor, usted primero. Entonces, si usted pasa primero, dice gracias. Pero si usted se da un paso hacia atrás y le dice a la persona, pásale, entonces usted está haciendo un control superior de su ego, ¿verdad? Entonces, se da gracias cuando uno toma para sí mismo el deleite, pero cuando lo dedica hacia un ser superior, entonces el deleite ya no lo estamos viviendo como una forma de recompensa del ego, sino que lo estamos diciendo, no quiero ser recompensado con el deleite del sabor, renuncio al sabor. O sea, es un ejercicio bien bonito, hágalo. O sea, cuando esté en la boca, no decir, no lo saboree más, decir, no lo voy a saborear. No lo voy a saborear para transmitir y elevar esta condición saludable que mi cuerpo, mi ego, está educado para cuidarme y para saborear la comida para hacer esta protección. Pero si yo digo, no voy a saborear la comida, entonces le estoy diciendo al ego, tu trabajo puede esperar un poco. Y voy a renunciar al deleite del sabor, dedicándoselo a un ser superior. Le veo la cara como que le estoy haciendo más grande la duda. No, sí, es que sí lo entiendo desde aquí, Sí. pero desde aquí Hágalo. Es que es lo tiene que como, sentir, lo tiene que sentir y entonces le va a hacer mucho sentido esta condición de anulación. Cuando siente usted, cuando concientiza el sabor, porque el disfrutar el sabor es algo maravilloso y lo sí, disfrutamos de una forma tan mágica que el ego se siente complacido. Pero cuando usted va a hacer la renuncia, va a darse cuenta del significado que tiene renunciar a esto. Hágalo y ok. lo platicamos dentro de 15 días. Gracias, gracias. Profe, Cla- tengo una pregunta. Digamos que esa superación del ego puede estar relacionada también al servicio. Mucho, tiene una gran Esa conexión, anulación. Ajá. tiene una Por- gran conexión.
Sí, O porque sea, se deja de lado lo individual para pensar en lo colectivo. si usted está en la orden, ¿qué otra palabra le añadimos al servicio? Eh, pues lo puedo decir, es Ese- que no sé. No, no, no. Decimos el servicio incondicional. Ah, ok, ok. El servicio incondicional. Por eso está altamente relacionada con esto. O sea, cuando usted sirve, no para que le paguen, no para que le digan gracias, no para que, sino por el deseo de darle a otra persona una facilidad y le ahorras a la naturaleza y a la vida este esfuerzo, ¿no? Ujú. Esa Hay sería por la ahí, explicación, que cuando sí, dice de cambiar el deseo sí, de esa individualidad al servicio, ¿no? exacto. Usted sigue deseando la vida, pero quiere compartirla. Entonces, la anulación del ego es un requisito sine qua non para el otorgamiento. Y usted acaba de dar la clave, o sea, para otorgar el servir a los demás, el servir a quienes amamos, el ser útiles para aquel entorno donde vivimos. Gracias, profe. Hay una manita por ahí. Armando, sí, Armando y también María de Jesús escribió. También ese servicio, corresponde al servicio impersonal, que es lo que está. Personal es la palabra correcta, me equivoqué, gracias por ayudar. Es la palabra correcta. Servicio impersonal. No es un servicio para mi persona, es un servicio para otras personas. ¿Ve? Y de preferencia que no se sepa, ¿verdad? Por eso es impersonal. Gracias por ayudar. No es María de incondicional. Jesús. Sí, gracias. Y sigue la palabra Armando. Sí, muchas gracias. Sí, estaba pensando en esta pregunta que le hicieron acerca de privarme del placer del sabor. Se me hace, bueno, quizá porque nunca lo he hecho, pero estoy pensando, se me hace un poquito, o sea, se puede comer algo sin saborear. Ahí es donde se me hace, porque si se puede comer algo sin saborear, ah, que es la siguiente vez que accidentalmente coma algo salado, entonces puedo evitar el sabor salado, pero se me hace muy difícil y se me haría más fácil brindarle ese placer, pero al dejar de comer para no saborearlo. No sé si estoy en un error, no sé, estoy un poquito confuso. No, o sea, el ejemplo es para vivirlo, es para Sí, vivirlo. La estructura de los sentidos es una estructura mental, es una estructura que está en el cerebro. Los sabores no existen, de hecho, solamente podemos saborear cuatro cosas: lo dulce, lo salado, lo ácido y lo amargo. Lo demás, todo es a base de olfato. El olfato da una configuración aromática y produce la sensación de sabor. Entonces, más que lucubrarlo, yo los invito a que lo hagan. Y ustedes conscientemente digan, renuncio al placer, no al sabor, porque el sabor es una estructura que tenemos en las neuronas. Algunas personas pueden llegar a perderlo, pero de forma natural las neuronas generan el fenómeno de saborear. A lo que hay que renunciar es al placer, es decir, sentirlo placentero. Es la parte donde se encuentra el ejercicio. Y háganlo, o sea, y va a haber un discernimiento en el ejercicio maravilloso. O sea, y no tiene que ser una aceituna. Háganlo con algo que les gusta, una cereza o una uva o una fresa o un chocolate. Aquello que les resulte naturalmente agradable, ¿no? O sea, el Rab decía esto porque a él le gustan mucho las aceitunas y casualmente a mí también. Y es un sabor tan peculiar, tan específico y tan antiguo que está conectado con todo el sistema olfativo que está en el frontal,
pero en la parte profunda. Y es uno de nuestros sentidos más antiguos, el olfato. Entonces, olfateas el olor a aceite de oliva, aceituna, y todo nuestro sistema de percepción se siente estimulado y te sientes en casa, ¿no? Entonces, decir, renuncio a este placer y se lo dedico al Creador, es una forma de entender cómo anular al ego. O sea, renuncias al placer de irte a poner allí cuando ofreces el paso para que te digan gracias, ¿no? Entonces tú ofreces el paso, ofreces la ayuda y de manera que no se den cuenta quién ayudó. Ahí es en donde empieza a existir este concepto de anulación. Entonces, veo muchas manitas, no sé si porque se quedaron arriba o porque No, hay más hay preguntas. preguntas, profe. Bien, bien. Ya no hagan aceituna, hagan otra fruta. Vamos, adelante, vamos. De Irma, Me sigue enriquece Irma. mucho con ustedes, gracias. Seguimos con el mismo tema. Es que se me viene a la mente que puede ser fácil, ¿sí? Como cuando comemos algo que no nos gusta, pero que tenemos que hacerlo porque nos nutre o por indicación, por lo que sea. O sea, ¿qué haces? No lo paladeas, te lo tragas, ¿sí? Sí, Entonces, al tragar, renuncias al placer de saborear, ¿sí? Pero igual no puede ser, a lo mejor no es bueno para la salud, pues, porque si es algo sólido, lo tengo que masticar. Y sí, si es algo líquido, pues me lo trago de una. sí, está más relacionado con el concepto de comer conscientemente que el concepto de dejar de comer. O sea, cuando comes, como dices ahorita, a veces ni masticamos, nomás damos la mordida y tragamos y listo, ¿no? Entonces, pero comer conscientemente, identificar todos los centros nerviosos que mueve la comida, es uno de los trabajos del ego. Y entonces, renunciar a esto conscientemente nos permite identificar esta anulación. Gracias. Profe, hay una pregunta de Xiaomi 14T, pero no sé el nombre. Y pregunta cuál es la diferencia o cómo diferenciar más bien el ego y el yo muestro. ¿El ego y el qué? El yo muestro. El yo muestro. Sí, deja ver si estoy entendiendo correctamente la Pues, pregunta. disculpen, ¿puedo opinar? No, no, adelante, adelante, Claro, por es su supuesto. Sí, pregunta. Es de sí, la todo. pregunta me hace eso, profesor, ¿cuál es la diferencia entre el ego y el yo? Sí, el ego, Sí, o sea, si existe una diferencia. por supuesto, por supuesto. El ego es una función y Ya. el ego es una esencia. El yo soy es una esencia que se encuentra alojada, dicen los científicos ahora, en la punta del corazón, donde se encuentra toda la información anímica, toda la información del alma. Y ese es el yo soy. Y el ego es la conexión entre ese yo soy y toda la manifestación de lo orgánico, de mi cuerpo, de mi cuerpo vivo, de mi cuerpo que tiene el soplo divino, porque todo mi cuerpo está vivo y existe el soplo de la divinidad en todo mi cuerpo y el ego tiene la función, la tarea, la actividad de hacer todo este cuidado automático, todo este cuidado de la circulación de la sangre para que la sangre lleve oxígeno a las células y las células tengan energía y recojan los desechos. Esos son trabajos automáticos que el ego tiene como tareas de protección de nuestro cuerpo. Ok,
Y el yo soy, Perfecto. Entonces entiendo que el ego, para que se anule, tenemos que tener, digamos así, la prevención de que tenemos que estar vacíos. Y, y el yo nos ayudaría a comprender ese vacío. más que vacío, confiado, tener Confiado. confianza, ¿verdad? Porque es el vacío solamente en el quinto mundo, ¿verdad? De la Ein Sof, donde ya no hay absolutamente nada. Y entre No, nosotros, disculpe, profesor, yo me refiero al vacío personal ok, ok, o existencial. de acuerdo, es una renuncia, pero es una renuncia cortés, no de sacrificio. La diferencia es muy sutil, pero es muy importante, porque yo me sacrifico y compro un látigo con estoperoles y me doy golpes para que mi sufrimiento me valga para purificar mis pecados, ¿no? Y no, la anulación es confiar en que las cosas están reguladas y cuidadas desde más arriba. Y la tarea del ego es una tarea para cuidar mi alma, para cuidar esa expresión del yo soy, que no sé tu nombre, amigo, si nos lo compartes, que José nos, Bernardo, Bernardo, eh, exactamente, esa inquietud, José Bernardo, que tú tienes de decir, ¿y el yo en dónde queda, verdad? O sea, el yo es lo más importante, el yo es la chispa de la divinidad que está vestida con tu cuerpo. Y el ego es la conexión para que tu cuerpo esté vivo, esté actuando automáticamente, regulando tu presión, regulando tu capacidad de ver, que tus ojos se enfoquen aquí, levantas la mirada y puedes ver la pared enfrente. Todo lo automático de tu cuerpo está hecho a través de una protección de supervivencia egoica, ¿verdad? Yo me cuido, mí, conmigo, ¿verdad? Primero yo, después yo y en medio también yo, ¿verdad? Y eso es lo que hay que anular, ¿verdad? Eso es lo que hay que reducir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos tengamos la oportunidad de convivir y de coexistir, y si se puede, con una chispa de amor. está bien, gracias. Con gusto, Bernardo. Gracias a ti por la pregunta. Muy hermosa, en verdad. Más manitas. Sí, sigue Ya Armando no coman, otra ya no vez coman, y luego agarren una escoba y otra pónganse vez. a barrer. Irma, tercer moción. No, pero es primero Armando, sí. Adelante, por favor, es una broma. Creo que nos ha despertado el discernimiento y la reflexión del tema. Por favor, Joana, ¿quién sigue? Armando, ¿tienes la palabra? Ok, muchas gracias. Sí, estoy pensando mucho, eso me gusta, me gusta mucho. Es que, Es la es que idea. la mente es un instrumento que Dios nos da y entre más la usamos, más en este sentido, el estudio de ahorita, poniéndola al servicio de Dios, a mí me encanta. Ahorita acabo de encontrar algo muy bello, pero voy a tratar de ponerlo en tierra porque es muy bonito. Ok, de esto del ego y el yo, no puse, los tuve así superficialmente porque estaba concentrado en lo que voy a decir, pero al ver el video después voy a sacar muy bonita conclusión en ese punto. Ok, con relación a lo mismo que decíamos, que estábamos ahorita del placer del sabor, brindárselo al creador. Usted dio ahorita una explicación de que sí es posible, yo nunca lo he intentado, pero sí creo que se pueda. Ahorita les voy a decir por qué. Nos dio una explicación usted ahorita de que el sabor está en las neuronas y por ahí puede haber un trabajo en el que podemos eliminar el sabor, eliminarlo para brindárselo al creador. Mire, en una ocasión había un señor, un trompetista muy famoso de un
de una orquesta famosa mundialmente, y me tocó la suerte de estar platicando con él. Y estábamos comiendo y estaba en un lado mío. En una demostración que hizo él con el trompetista, él estuvo tocando la trompeta, pero hizo algo que nunca había mirado yo. Me quedé sorprendido, totalmente sorprendido. Lo que hizo fue que tocó la trompeta y la estuvo tocando, soplándole, soplando, sin respirar, entre comillas, sin respirar. Yo dije, "Ah, ¿cómo le está haciendo?". Lo veía de lejos y así quedó mucho tiempo. Y después cuando me tocó comer ahí en un lado de él, le hice la pregunta. Le dije, ¿cómo le hizo para hacer eso? Dijo, es que mira, todo es mental. Dice, es que la mente la tenemos preparada para ciertas cosas, entonces aquí hay que hacer un trabajo para quitarle esa a lo que estamos acostumbrados. Pero ese es un entrenamiento. Dijo, mira, se puso la mano en la boca como si tuviera la trompeta en un lado mío y empezó otra vez a tocar, pero con la mano. Pero era en un lado mío y lo mismo. Lo que pasa, fíjese lo que pasó. Lo que pasa es que estaba respirando por la nariz y estaba soplando por la boca. Entonces, ¿cómo es? Si se puede. O sea, inhalar, inhalar y respirar, inhalar por la nariz y soplar por la boca, así se puede estar uno hasta 5 o 10 minutos. Me dijo, es que es un entrenamiento. Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque creo que sí se puede hacer eso eso que mencionó usted, porque es mental. Ahora, ¿a dónde voy con esto? De que cuando nosotros hacemos este trabajo, porque es un trabajo, de eliminar el sabor, anular el sabor, automáticamente lo estamos haciendo para Dios. Pero cuando uno hace algo para el Creador, Él siempre responde. Y aquí automáticamente cuando uno está haciendo eso, uno está entrenando, aparte del trabajo que hizo, uno está entrenando a su ego para que después en el futuro, con otras cosas ya más pesadas, tener ese control en cosas ya más serias. Ya tiene uno un poquito más de control. Sí, sí me explico. Espléndido, Armando. Ok, creo que sí, Le sí acaba lo de bajé. dar Sí, un redondeo a su idea. Exactamente. sí lo bajé a tierra. Hay una Exacto. frasecita, así por último, porque en este caso como que ya no sería anular, sino sería, ¿cómo se dice? Bueno, ahorita, esta Domesticar sería frasecita, la palabra, quizá. perdón. Domesticar, como si domesticar un caballo, ¿verdad? O como Hacer. ceder, quizás ceder. No, hay Bueno, otra, fluir, ya no sería anular, sería fluir, dejarlo que fluya. ¿Sí? Sí. exactamente, exactamente. Ahora, Pero fluir con el universo. exactamente, sí, Sí. eso. Ahora, una frasecita muy bonita, les va a gustar. Dice, nosotros somos como un jinete, como un corcel sobre el cual cabalga su jinete. El jinete tiene que hacer lo que el corcel dice, no el jinete lo que el corcel dice. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, Sí, no, entonces lo eso que el somos. jinete quiere hacer para que el corcel lo lleve a donde, como decía Bernardo, donde su yo necesita ir para seguir creciendo. Exactamente, sí. Pero Exactamente. al corcel lo tenemos que, el corcel es el cuerpo, son las emociones, Tenemos es que la dirigirlo. mente. Pero se le tiene que dar su alimento, su cuidado, su descanso, Claro. pero tiene que hacer lo que yo le digo. Y yo voy a hacer lo que el creador dice. Y entonces el corcel me va a obedecer a mí y entonces se va a cumplir al estar yo en obediencia con el creador, el plan que tiene para mí. Exactamente. Ese es el mecanismo. Ese es el proceso. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Armando, por tu colaboración y tu discernimiento generoso. Adelante, ¿hay manitas o manita? No sé. Y Irma, sigue, tienes la... Gracias, espero no haber olvidado la idea. Y menos mal que no está Jorge Chávez, porque entonces no lo dejamos hablar, maestro. Sobre la anulación del ego y el yo. La anulación del ego se me afigura así como el camino a la santidad. El yo es mi ser,
Cuando llego a la vida, se me otorga el ego. ¿Para qué? Para tener el impulso de hacer mi camino. Es como un traje, pero en determinado momento del camino ya no lo necesito. Entonces me despojo de él y sigo. Es el camino al santo. Sigue existiendo porque tiene una misión de protección, pero no es el que dice para dónde caminar. No, ya lo sé, pero son las herramientas que yo en determinado momento cuando inicio las necesito, Sí, porque me impulsan. claro. O sea, es benéfico para mí, no es negativo. Sí. Pero habrá un momento en que ya a través de esas necesidades y ya puedo yo, bueno, es muy, ¿cómo se dice? Digo, seguir creciendo, no, Sí, seguir sin creciendo, seguir necesidad evolucionando. de eso. Ujú. Eso era lo que Tengo quería. que retirarme porque el lugar que me prestaron ya va a ser cerrado y voy a disculparme de tener que interrumpir en este momento, pero creo que su participación le dio toda la riqueza que no logré darle a esta conversación y ha sido realmente generoso y ha sido realmente nutritivo, al menos para mí. Gracias porque sus ejemplos a mí sí me ayudaron. Entonces, ojalá Nosotros también, maestro, también Sí. súper, nos haya puso a sido. reflexionar, tan es así que todos queríamos participar. Evita, gracias también. No sé si se quedó alguna palabra, no quiero dejarle. Eva tenía la palabra bajo la manita. ¿Te parece si Sí, cierras? solamente quería concluir con que hacer las cosas conscientes para nuestro beneficio y no simplemente por placer. Exacto. Gracias, Eva, gracias por la última Gracias. Muchas gracias, participación. profesor. Y Gracias a si no ustedes, puede Joana, muchas gracias. compartir la presentación por lo que nos faltó. Claro, se las pongo ahí junto con el video. Muy bien, muchas Junto con el gracias. video, cuando ya tenga el video, Joana, yo pongo la presentación porque todavía faltan como unas 900 filminas. No lo dejamos No, hablar. está bueno. Disfruten la Bendiciones, clase. muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Gracias, nos vemos. Gracias a ti y a mis Gracias, anfitriones buenas noches a también que todos. me permitieron hacer esta transmisión. Gracias. Gracias, gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias. Chao. Gracias. Bye. Gracias.